Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Un abrazo fraternal, espíritu navideño. Vamos construyendo sueños en este tiempo invernal. Sin Censura es el canal que ha unificado a la gente. Dice la verdad, nunca miente. Por eso estamos aquí y un programa para ti, preparado especialmente, un programa para ti, preparado especialmente. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Nos vemos el lunes entrante. Quedan con abrazos que le damos hoy al paso a todos los navegantes en estas redes gigantes, por estas tardes heladas, la familia congregada. Hoy todos nos abrazamos y el lunes los esperamos porque habrá con Vicente más mentadas. Sin censura, todos somos sin censura. Yo le quiero agradecer por su tiempo, por su amabilidad de siempre tomarnos la posibilidad de dialogar afuera del Palacio Nacional. Además ya la tenemos pendientes. Y además ya me la debían como 3 veces, me ha cancelado, doctor. Pero déjame soltarle el nombre para cerrar. ¿Ve Santiago Nieto a los expresidentes o a alguno de los expresidentes por fin investigado o enjuiciado? Se lo pregunto porque en Colombia tienen bajo arresto domiciliario a Álvaro Uribe. Y cuando pasan estas cosas en Latinoamérica, muchos mexicanos, entre ellos yo, nos preguntamos, ¿cuándo en nuestro México lindo y querido? Y usted está en una posición en la que ha hecho declaraciones, incluso recuerdo una al diario El País, en la que hablaba de que hay investigaciones que podrían llevarnos a los expresidentes. Yo aquí, frente a estas cámaras, le pregunto, ¿ve que va a caer algún expresidente? Esa es una gran... A ver, yo creo que hay que verlo en 2 vías. Primero, las investigaciones pueden llegar a ellos. Sí, yo creo que es importante que lleguen. Y que se resuelva con los jueces lo que corresponde. Ahorita con lo que sabe de a ver, yo diría... A ver, lo planteo así. La pregunta sería, o la hipótesis, la línea de investigación sería la siguiente. En un sistema presidencial, en donde digamos, los presidentes juegan un rol fundamental, sobre todo pues, en la época de, digamos, sobre todo en el modelo priista, pero también con los panistas hubo esta posición. Realmente habría forma de que no supieran el daño que le iba a ocasionar al país la compra del astillero por parte de Pemex en España, con una pérdida de 50 millones de euros, o la contratación de Odebrecht. Yo creo que no. Ahora, de eso de la hipótesis hay que comprobarla y hay que seguir avanzando en la investigación. Que usted que dinero de Odebrecht corrupto había financiado la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Lo escribió usted? Efectivamente, esa era la hipótesis de trabajo que tenía yo en la FEPADE, viene en el libro de Sin Filias ni Fobias. Nosotros habíamos encontrado una ruta del dinero que llegaba a Emilio Lozoya, y Marcelo Odebrecht, que es el que había hecho el planteamiento que ese dinero había ido para la campaña electoral. Digamos, faltaba completar esta última parte para ver si eso era cierto o no, porque como ministerios públicos no hay forma. Digamos, como yo respeto mucho la posición de la figura del Ministerio Público, y la posición del Ministerio Público tiene que asegurar
para efecto de que los jueces puedan liberar o no las órdenes de aprehensión. Ahora, también el presidente ha sido muy claro, él no está en la idea de enjuiciar a los expresidentes. De hecho, ha planteado una consulta, o que se tendría que realizar una consulta para enjuiciar a los expresidentes, y no solamente sería Peña Nieto, evidentemente sería Calderón, tendría que ser Vicente Fox. Para atrás, algunos de los delitos, o la mayor parte de los delitos, ya estarían prescritos, eso también hay que reconocerlo, pero ha planteado el presidente dos vías. Primera vía, una consulta para ver si se van a enjuiciar o no a los expresidentes, y ahí sí, Vicente, yo sería el partidario número uno de ir a votar porque sí se enjuicien a los expresidentes. Pero que me habla de que sí está a favor de que se revise si el PRI debe de perder su registro luego de que se conociera que Lozoya declaró que le metió Odebrecht, la corrupta Odebrecht, más de $4 millones a la campaña que llevó Enrique Peña Nieto a la presidencia. Vea y escuche. ¿Qué debería de ocurrir con los partidos que se portan mal y que llegaron a tal grado de perversión? Te diría varias cosas. Te diría que como país y como institución electoral tenemos un gran pendiente con el tema de corrupción y de combate a la impunidad, que pasa por órganos electorales, pero pasa por muchas dependencias del Estado. Todos conocemos desafortunadamente al político que se vuelve millonario en 2 años, ¿no? Que tiene 4 casas en el extranjero, viaja en avión privado, etcétera, 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 ¿no? ¿Y qué pasa, no? Que hemos vivido muchos años sin que las sanciones se aplicaran, porque no es que no existan en la ley sanciones para aplicar, sino que hay impunidad, que no se persiguen los delitos, que crece, digamos, los negocios que se hacen al amparo de elecciones o de recursos públicos en distintas instancias, claramente electorales, pero también en otros ámbitos, licitaciones o pseudolicitaciones o amañadas o etcétera, que además acaban en el extranjero. En cuentas de otras personas, en paraísos fiscales. Entonces, creo que en ese tema, primero ya lo comentábamos, pues la reforma constitucional posibilita para que ese candidato, si se detecta antes de que asuma el cargo, pueda primero anularse la elección y después que él no participe. Constitucionalmente no le puedes prohibir a un partido político participar en una elección, es su derecho constitucional, incluso para eso están creados, son entidades de interés público que tienen ese fin, ¿no? Hacer que los ciudadanos puedan participar en la vida pública, hacer estos canales, ¿no?, que lo posibilitan. También ya se rompió porque ahora sabemos que pueden contender por una candidatura independiente con unas condiciones inequitativas para competir espectaculares, o sea, es más fácil constituir un nuevo partido que ser candidato independiente por las cargas que tienes. ¿Qué te diría? Te diría que las sanciones también están en la ley. Por ejemplo, antes se contemplaba incluso la suspensión del registro y existe la cancelación del registro. Claramente, el INE no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Entonces, incluso las decisiones que puede tomar el INE, que nos pueden parecer buenas o malas, tienen una instancia revisora, que es la propia Sala Superior, que es la última instancia en materia electoral. ¿Pero usted sí consideraría la cancelación del registro? Yo creo que hay elementos claros para, en el contexto de agravantes, de el uso de recursos, de violación de equidad en las contiendas electorales, pues claramente que sí, te lo comenté al principio de esta plática. Yo creo que no podemos avalar tener funcionarios públicos que ilegalmente ocupen un cargo, porque violenten políticamente a la mujer, porque rompan la equidad en las contiendas electorales, porque reciban dinero prohibido. Claramente no los queremos, por lo menos creo que como ciudadanas y ciudadanos no queremos a una persona ocupando un cargo público, porque claramente nunca va a trabajar para la ciudadanía, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de la reelección. La reelección quedó muy mal legislada. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Carla Humphrey. Debo admitir que no es lo mismo platicar con el doctor Alfredo Jalife, pues tomándonos un vinito, cuando nos invita a cenar a su casa, pero para evitar problemas de internet, que si el micrófono. Hoy nos enlazamos con el doctor Alfredo Jalife en este sistema para hablar sin censura de los temas importantes, y te quiero agradecer, doctor, por hacer posible este enlace. ¿Cómo te va? Te mando un abrazo a la distancia. Muy bien, muchas gracias. Que andas comprando litio en Sonora, ya me dijeron. Ah, que la canción. Oye, que también comprar, oye, que ya compraste inmuebles en Huatulco. ¿Cómo es chismosa la gente? Qué bárbaro. Luego van a decir
Bueno, para que veas, oye, sí deja sin Luego van a censura, ¿eh? decir que ahí está, que con eso nos paga la cuarta transformación, maestro. No, tú ya estás en la quinta transformación. ¿Cómo ya te ha hace ido, mucho. doctor? Muy bien. La vida, o sea, yo no me quejo de la vida se queja Oye, de mí, doctor, ya lo sabes. te veo en tus análisis, en tu canal de YouTube, y vaya que si Sí. has jalado hebras ahí que la gente debe de informarse. Hay muchos temas ahí en torno a la campaña contra Andrés Manuel López Obrador por no felicitar a Joe Biden, la propia elección tan candente en Estados Unidos y los efectos geopolíticos. Tú dices por dónde le entramos. Bueno, mira, en México, lamentablemente, pues estamos en la lucha de una transición muy fuerte del viejo régimen que tiene a todos sus chayoteros y antimexicanos, básicamente antimexicanos. Tú recordarás que Castañeda Gutman y su gato, Leo Zuckerman, agredieron a la población, una de las poblaciones más bellas que tenemos en México, a Oaxaca. Los atacó de arrabaleros y de horrorosos y hay poblados maravillosos. Creo que hasta transmitiste desde uno de ellos, ¿no, Vicente? Sí, allá ha estado viviendo algunos meses, doctor. Ahí estuviste precisamente. Entonces, pues, no quieren a México ellos tienen intereses. Entonces, ese viejo régimen, imagínate, locutores o lo que sean, comunicadores, ahora le van a exigir al presidente en turno que reconozca al todavía no calificado en forma oficial, que es el presidente electo Joe Biden. Y ahí ya ves, vino toda la fauna, Krause, Krausito, Loretote, Loretito, bueno, ya, que no sabe nada de política exterior. Tú recordarás que el mismo Krause, el mismo Castañeda, lo corre Marta Sagún a los 2 años, cuando estuvo con Fox. Yo hasta sabía que lo iban a correr a mediodía un viernes a las 12 del día y me di el lujo de decírselo a un periodista, porque ya no lo aguantaban en Los Pinos cuando ahí estaba Fox, pero ahí más que nada cometió el gravísimo error y él es parte igual con Fox, los dos son corresponsables, de que no hayamos tenido una política congruente, coherente, consistente en relación a nuestros migrantes y sobre todo a la adopción de la nacionalidad estadounidense de parte de nuestros hermanos mexicanos, que tú conoces muy bien. Tú has vivido en Chicago, tengo entendido también en Los Ángeles, ¿no? Entonces, imagínate que tú conoces bien la comunidad mexicana de Estados Unidos, que digo esto porque te voy a dar una exclusiva y la dejé a propósito para ti. Gracias. Y va a ser, ¿cuál es el futuro de los mexicanos en Estados Unidos? ¿A qué deben jugar? ¿Cómo deben jugar? Y yo con análisis geopolíticos finos, no así de arrebatos, tienes que reconocer a Biden, si no es una aberración. ¿Pero quién lo dice? ¿Qué sabe este cuate Krause de esos asuntos? Porque él depende, él es de intereses. Tú recordarás que él defendió también a Mamá Rosa, ¿no? Y su albergue de pedofilia y de tráfico de órganos. Y pues no lo han tocado, ¿eh? Él es un cómplice de todo lo que pasó ahí con todos estos niños, creo que más de 500, ha sido uno de los peores crímenes. Olvídate de NX IBM, ahí con hijos y hijas de expresidentes. Ya sabes, ahí aparece el hijo y la hija de Salinas, aparece la hija de Fox, aparece una nuera de Miguel de la Madrid Hurtado. Entonces, toda esa cuestión de la pedofilia, que es execrable. Y imagínate un personaje de estos que se da el lujo de dictar cómo debe ser la política exterior de México. Y mira, yo te lo digo abiertamente, yo creo, primero que nada vamos a ubicar quién es quién. En el mundo, yo doy clases de geopolítica de posgrado en la UNAM,
De todos estos que te cité, por ejemplo, dice Castañeda que da clases en Nueva York. Pues ha de ser aquí la calle de Nueva York de Polanco, porque no sale de acá. O en Miami, donde tiene su departamento, que no sabemos de dónde vino, tipo el departamento de Loretito y de Genaro García Luna. Y mira, lo digo con responsabilidad, con mucha responsabilidad. Jorge Castañeda Goodman le lavaba al cártel del Golfo. Hay datos duros. Y él era miembro del Board of Directors, del Consejo de Directores, de un banco que se llamaba, y lo tuvieron que quebrar, Stanford. Seguramente te acuerdas de aquel escándalo de Stanford, que tenía su sede en un paraíso fiscal del Caribe. Bueno, ahí estaba Castañeda Goodman en el Board of Directors y le lavó al cártel del Golfo. Te lo digo con toda la responsabilidad y datos duros. Bueno, entonces, toda esta bola, muchos de ellos son narcotraficantes, lavadores. Krause lavaba en el Banco Santander, que tú sabes, pues ahí cerca de tu tierra, en Sinaloa, ahí hacía sus grandes operaciones Banco Santander. Espero que no me cierren la cuenta después de decir esto. Y además ya no sé a qué banco me voy a ir. Creo que me voy a ir al banco del Bajonazo y del Bajío, no sé al cual, ¿no? Porque cada vez que hablo de un banco, pues hoy resulta que está en el lavado a lo que da. Pero yo me he dedicado mucho a esos temas. Bueno, y ahí te va la gran exclusiva. El destino de Estados Unidos se va a jugar, escucha bien, en California, en Texas y en Florida. Vas a venir, ¿por qué dices eso? Vamos a empezar a ver. Vamos. California, los mexicanos son mayoría. Texas, te lo apuesto desde ahora, porque lo han escamoteado, los mexicanos ya somos mayoría en Texas. Y los latinos pesan mucho en Florida. Y ahora me vas a decir, ¿por qué? Bueno, vamos al voto electoral y vamos a la República Azul de los demócratas y la República Roja de Trump, que es la República de los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, blancos protestantes anglosajones. Empieza a sacar tu cuenta. Para ganar la elección necesitas 270 votos electorales. Súmale, Vicente. California, 55. Texas, 38. Los dos lados hay mexicanos. Pero ahí te va algo. Paréntesis. Los mexicanos de California tienden a votar demócrata. Hoy en esta elección la sorpresa fue, y se la estoy esperando que me mate bien los datos, mi amigo Agustín Gutiérrez Canet, el 30% en forma increíble votó a favor de Trump en California. ¿Tú lo puedes creer? ¿Tú pues que es viviste que ahí? el demócrata fue un muy mal candidato. Bueno, pues ahí lo tienes. Y luego te vas a Texas, hay datos del Wall Street Journal, yo por eso quiero las cifras oficiales. El sur de Texas, mexicano, se volcó por Trump. Entonces estamos viendo que si hay un voto diferenciado de los mexicanos, unos que votan demócrata en la costa occidental, sobre todo en California, y en Texas, que votan rojo, que votan Trump. Fíjate qué interesante. Y luego súmale a los que te dije, 55 votos electorales en California, 38 en Texas. Oye, no estás jugando, estás hablando de los dos polos electorales más importantes de Estados Unidos, que hoy están confrontados. Una California que es más que Biden, es de la vicepresidenta Kamala Harris, electa, para que no vayan a linchar los partidarios de Trump, electa, vamos a dejarle así, pues de California. Y luego tienes Texas, que en las últimas fechas, desde los Bush, ha optado por los republicanos. Fíjate qué interesante. Entonces, y ahí te va, con esto cierro. Florida, con sus, si no me equivoco, 29 votos. Yo hice la suma entre los tres, repito, Vicente, California, Texas y Florida, tienes 122 votos electorales. Estás hablando de casi la mitad
de 270 que son el mínimo para ganar una elección. ¿Te estás dando cuenta de la dimensión que tiene la presencia mexicana, tanto en California como en Texas? Obviamente claro. El presidente lo sabe, me refiero al presidente López Obrador, y tiene que, no solamente tiene que cuidar a los mexicanos, porque eso es su responsabilidad, a todos, incluyendo a estos que lo critican. Eso es un presidente. Él no es presidente de Morena. Él es presidente de un país llamado México. Y obviamente que somos muy dependientes, nos hemos vuelto muy dependientes de los envíos y del comercio con los mexicanos en Estados Unidos. Ve la dimensión de la que estamos hablando. Entonces mañana, escenario, yo no lo deseo, pero tengo la obligación de tenerlo en el radar. Imagínate un escenario bipolar, California como un eje de atracción demócrata, y tienes Texas como un eje de atracción republicano, que ya le están llamando la República de Trump, la República Roja de Trump. Y yo me atreví a escribir hoy que también es la República WASP. ¿Por qué? Son supremacistas blancos, hay que reconocerlo. Claro. Si uno no entiende esa dinámica en Estados Unidos, pues vas a cometer errores, como lo cometieron todos los encuestadores, que ya se están portando igual que la Arreola y que el, ¿cómo se llama este? El Cero Gómez, que le daba 105%, más del 100% a Peña contra Andrés Manuel. Digo, ya, chafísimos, ellos no saben hacer encuestas. Y Estados Unidos, hoy te pones a ver, los principales perdedores son los encuestadores. Y en segundo lugar, los medios masivos de comunicación tradicionales, que en esta elección cavaron su tumba. Oye, ¿cómo censuras al presidente? Que sea el que sea. ¿Cómo no lo dejas hablar al presidente? Lo viste, ¿no? Claro. Tú lo viviste esto. Tenga razón, ¿no? Ya tienes tus comentarios para ahí criticar. Déjame llevar tu... ¿Cómo le cortas el discurso al presidente de Estados Unidos? ¿Dónde se ha escuchado eso? Entonces, por eso tienes hoy la noticia, la ligo, con la que acabas de dar al inicio del programa. Ya hasta Fox News abandonó a Trump, lo viste, ¿no? Ahorita están las puñaladas traperas, hay tsunami de puñaladas traperas, ¿no? Porque pues la gente le gusta estar con el que gana, no con el que pierde, así es esto, ¿no? Lo que pasa es que yo no veo qué tanto perdió Trump, ¿eh? Aquí hay que irse con cuidado, hay que hacer un análisis, porque sí, el trumpismo es una realidad, con o sin Trump. Eso no hay que equivocarse, y si nosotros cometemos ese error desde México, pues la vamos a pagar muy caro. Porque mañana van a empezar, si realmente nos vamos a desemboca esto en un escenario de guerra civil, oye, los rednecks están mega pertrechados. Ellos no, tú lo sabes, ellos usan metralletas y bazucas. Es decir, nosotros no tenemos en estos momentos la capacidad de confrontar a los rednecks como la tienen el Black Lives Matter. Ellos sí. Y además yo entiendo lo de los Black Lives Matter. Imagínate, vienen, los traen como esclavos a Estados Unidos, los maltratan, etcétera. Bueno, es un canto de protesta. Quizás se excedieron, no quizás, le quito el quizás, con esos actos vandálicos, quemando bandera, todos los íconos que representa el supremacismo blanco, ¿no? La iconoclastía de los monumentos históricos, etcétera. Bueno, eso te demuestra que, y por eso te decía, yo cité más de 20 autores al más alto nivel en mi artículo que hice en Sputnik. Yo sé que este discurso que estoy dando aquí no es entendible, como si no hubiéramos vivido algo similar en México, ¿no? Bueno, que nos quitaron la mitad del territorio, para decir un dato nada más. Y Centroamérica y Sudamérica. Bueno, pues ahí vivimos otra realidad. La realidad de Estados Unidos es que sí estamos ante un país seriamente dividido, que tiene, y cada vez yo veo fuerzas centrífugas que lo apartan más. Y ahí es donde entra México. Bueno, ¿tú crees que no nos va a afectar? Ponte a hacer ese subescenario. Claro que nos va a afectar. Nos afecta a los mexicanos y nos va a afectar a nosotros en México. Es muy peligrosa la situación que está viviendo Estados Unidos y por ende las reverberaciones que va a tener en un país como el nuestro,
que tiene 124 millones de habitantes, que no son equiparables a los que tiene Canadá con 30 millones de habitantes. El presidente, grábeme, don David, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que sin duda hubo pagos del gobierno del entonces presidente, el priista Enrique Peña Nieto, a legisladores federales para que aprobaran el Pacto por México, y exhortó a que se sepan sus nombres y sean citados por las autoridades judiciales. Cito textualmente al presidente: la transparencia es una regla de oro en la democracia y todos los mexicanos deben saber qué sucedió en este asunto y que se llame a declarar a todos los implicados, que se limpie por completo de corrupción el país. Ah, caray, Peña Nieto y Videgaray compraron conciencias de los legisladores del PAN como Ricky Riquín Canallín. Bueno, pues creo que hay que hablar de este y otros temas con Lili Téllez, la senadora del PAN, quien en su momento, frente a Enrique Peña Nieto, se tiró como tapete y le aplaudió la reforma energética que hoy está en entredicho por presunta corrupción. ¿No me cree? Antes de darle la bienvenida a Lili Téllez, quien ya está escuchando en el teléfono, vea y escuche a Lili Téllez tirarse como tapete a Peña Nieto por esta reforma energética cuestionada por las declaraciones de Emilio Lozoya Austin. Que no quisimos recurrir. Pero sus antecesores lo sabían, lo que usted acaba de decir, y no se atrevieron. ¿Por qué usted sí se atrevió a apostar todo su capital político por esta reforma energética que creo que es la más importante? Pues mira, yo creo que se había intentado. Que transforma el país. Yo creo que se había intentado, sin embargo no había prosperado. Aquí Pascal decía en su momento, ¿por qué antes no y ahora sí? La verdad es que no tener una respuesta única a tal pregunta. Hoy lo que sí es un hecho es que se logró un acuerdo, todas las expresiones participaron, incluso yo hice reconocimiento en la promulgación de la legislación secundaria que reconocía a todos los integrantes del Congreso de la Unión, más allá del sentido de su voto. Porque bueno, ahí están las declaraciones de Enrique Peña Nieto. ¿Se logró o se compró el acuerdo para la reforma energética que tanto le aplaude o le aplaudió la senadora hoy del PAN, Lili Téllez? Lili Téllez, le agradezco mucho que nos acompañe vía telefónica. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. Gracias por abrirme tu espacio. ¿Piensa diferente de la reforma energética con lo que hoy sabemos, Lili Téllez? ¿Qué piensa de que sus amigos del PAN, porque no me diga que fue ayer y que los que son señalados ya no están en el PAN, no se quita ni que fuera gripa esto de la corrupción? ¿Qué piensa de esto que publica el periódico Reforma? Los señalados no son mis amigos. Pero son panistas. Sí, pero los señalados no son mis amigos. La reforma energética, más allá, creo que lo que yo le dije en la entrevista al expresidente Peña Nieto, pues es lo de menos, porque yo hice 2 documentales sobre la reforma energética con la que estoy de acuerdo, explicándola, porque como lo dije en ese programa, con el presidente Peña Nieto, como lo dije, me parece una reforma que le urgía al país y con la que yo estaba completamente de acuerdo. Tan es así que hice 2 programas, 2 documentales de media hora cada uno, explicándola. Con lo que no estuve de acuerdo después fue en su implementación, porque ahí vimos corrupción. Si la reforma... Pero no solamente en su implementación, sino en su aprobación, Lili. ¿Perdón, cómo? No solamente en su implementación, sino en su aprobación. Hoy se habla de un soborno millonario para Ricky Riquín Canallín, el que era candidato del PAN a la presidencia y en su momento presidente de la Cámara de Diputados. Se habla de personajes como Ernesto Cordero. No se puede apoyar algo que llega con corrupción a concretarse. Usted sigue apoyando una reforma energética, dice, que fue aprobada con corrupción. No, la reforma energética me parecía correcta.
Lo que no me pareció correcto fue la aplicación, porque en la aplicación hubo corrupción, pero no en la idea de la reforma energética. Esa estaba bien planteada. Lo que hicieron mal fue aplicarla, porque en la aplicación hubo corrupción y nadie está de acuerdo con la corrupción. Nadie. No ha entendido, Lili Téllez, no solamente en la aplicación, en la aprobación. Hoy se tiene información de que Sí, legisladores ya la de leí. oposición fueron Evidentemente, sobornados. Evidentemente es terrible, pero pues eso es evidente. No creo que exista una sola persona, un solo ciudadano que esté de acuerdo en que se pague un voto. Es absolutamente condenable y espero que las autoridades lleguen al fondo, que no se queden nada más en los dichos de Emilio Lozoya. Espero que las autoridades castiguen con todo el peso de la ley a quienes hayan recibido un pago por un voto. Dice usted que no son sus amigos. Pero, en ese byte que pusiste de la entrevista, si te fijas, yo le digo al expresidente Peña Nieto que cómo se atrevió. ¿Por qué? Porque en aquel momento Peña Nieto tenía mucha popularidad en el país y la reforma energética no era popular. Entonces, al promover la reforma energética, su popularidad iba a caer. Por eso yo le digo, ¿cómo fue que apostó todo su capital político? Y efectivamente así sucedió, se aprobó la reforma energética y fue uno de los factores que hizo que empezara a caer la popularidad de Peña Nieto. Entonces hay que separar. Una cosa fue lo que se propuso en la reforma energética, con la que yo estuve de acuerdo, hice 2 documentales y le dije eso al expresidente Peña Nieto en esa entrevista. Y otra cuestión es que se haya implementado con corrupción, beneficiando a sus cuates. La implementación estuvo llena de cuestiones muy graves de corrupción. Y la publicación de hoy, que aparte dice que se pagó por el voto, pues es absolutamente deleznable y la autoridad tiene que actuar hasta las últimas consecuencias, ir más arriba, tanto los que recibieron dinero como los que lo dieron. ¿No es deleznable también el papel que jugaron periodistas como usted, Lili Téllez, Ciro Gómez Leiva, Pascal Beltrán del Río, Pablo Iriart, en aquellos diálogos a fondo en los que no solamente usted le busca reconocer a Enrique Peña Nieto su valentía para sobornar y que se aprobara, hoy sabemos, la reforma energética, sino, insisto, usted también, junto con Denise Merker, se me pasaba, y León Krause, se tiraron de tapete porque, a ver, Cecilia, rescáteme no solamente ese byte, porque ha de pensar Lili Téllez que no hicimos nuestra tarea. Hay una parte en donde usted le ofrece a Enrique Peña Nieto básicamente las pantallas de TV Azteca. Échelo, Ceci, por favor. Gracias por invitarme. Gracias, Lee. A reserva de continuar hablando sobre la reforma energética, quisiera regresar al tema de lo del pacto. Hay una foto, hay un momento histórico en el que usted firma en medio de el líder del PAN y el líder del PRD ese pacto. Creo que esa foto entra a la historia y creo también que en esa foto nos marcó un momento que indicaba un claro mensaje, un claro paso en el sentido de que podía concretarse el crecimiento del país. En este momento, en su fuero interno, ¿usted qué siente de que esto haya concluido como usted quería, con las reformas que usted quería? Mira, como mexicano me siento muy orgulloso de lo que ha dado nuestra democracia, porque este no es un logro solo del presidente de la República, es un logro de todas las partes que estuvieron involucradas. ¿Qué en siente? Le preguntó Lili Téllez. Usted le preguntó a Peña Nieto qué sentía. Yo le pregunto a usted hoy, ¿qué siente de haber jugado ese papel de aplaudidora de Peña Nieto con la reforma energética que hoy sabemos es corrupta desde la médula? Bueno, pero es que eso
fue hace varios años. Y te repito, que lo que yo aplaudí fue la reforma energética. Lo repito, porque yo creía que la reforma energética era buena para el país y que nos iba a ayudar, como lo dije ahí, a tener un crecimiento y a modernizar esta industria. Lo que yo no apruebo son sobornos ni corrupción. Por eso te digo, son dos momentos. Una cosa fue el planteamiento de la reforma energética, que lo que digo ahí se queda corto, Vicente. Tú puedes ver los dos documentales que hice explicando los beneficios de la reforma energética. Los presenté en TV Azteca. Los presenté porque ¿Y no se arrepiente hoy? No porque alguien... ¿No se arrepiente hoy? ¿Me permites contestarte? Antes de que me interrumpas otra vez, porque me hiciste varias preguntas. A mí nadie me pidió hacer los documentales. Yo los hice porque yo decidí presentarlos para explicar una reforma que me parecía que era buena para México. Y por eso me puse a estudiarla. Me tardé 5 meses haciendo el guión, estudiándola a fondo para poder hacer una traducción de ella, porque es un asunto muy técnico. Una traducción para que todos los que no somos expertos en esas cuestiones, pues lo pudiéramos comprender. Ahora, eso fue con lo que yo estuve de acuerdo. Con lo que no estuve de acuerdo fue en la implementación, porque la implementación fue corrupta. Y hoy que mencionas, pues que hubo sobornos y todo eso, pues evidentemente, Vicente, no creo que exista un mexicano que esté de acuerdo. Por eso pido que se aplique todo el peso de la ley y que no se quede por encima esta cuestión, sino que se aplique, no sé si corresponde cárcel o pago de multas, no sé, lo que defina la ley, pero que se aplique con toda severidad a quienes hayan recibido sobornos y a quienes los hayan dado. Pero ustedes, los periodistas que le hicieron el juego a Enrique Peña Nieto, ustedes los periodistas... No, no era un juego. Yo aplaudo lo que considero que está bien. Y bueno, pues usted consideraba que estaba bien y resultó ser una... De la misma forma en que aplaudí esa reforma energética, también denuncié el cochinero que se hizo con el caso Polet respecto a Peña Nieto. Pues no se veía usted muy consternada. A una persona o reprobar todo de una persona. Se aplauden las acciones que se ven correctas y se reprueban las acciones que se ven incorrectas. Pero, a ver, yo recuerdo que en esos diálogos a fondo, Denise Merker tuvo los pantalones que tal vez a usted le faltaron para decirle a Peña Nieto, y mire que yo tengo mis serias críticas sobre Denise Merker, para decirle que la mayoría de los mexicanos no estaban a favor de la reforma energética. Eso es una cosa, y el posicionamiento de usted fue verdaderamente, pusilánime, porque aquí está. Esta es usted, Lili Téllez. A ver, Cecilia, cuando hace referencia a la reforma energética, Lili Téllez. Recuerde, hace un año yo le propuse hacer unos programas en los que se explicaría la reforma energética con claridad y en una forma muy específica. Lo que no le dije a usted en aquel momento fue que una de mis razones para hacerlo, además de estar convencida de que la reforma era necesaria, una de mis razones era que yo me preguntaba cómo usted, señor presidente, se arriesgaba a apostar todo su capital político, cómo se arriesgaba a que se le fuera a llamar hasta antipatriótico al proponer la reforma energética. ¿De dónde sacó el valor? ¿Qué fue lo que lo animó? ¿Cómo apostó todo, señor presidente? Pues, a ver, hoy, Lili Téllez, yo le pregunto a usted, ¿no es Vicente, ¿te das cuenta que ya me adelanté al byte que acabas de presentar? No, a ver, déjeme, yo la estoy entrevistando a usted. Yo la estoy entrevistando a usted. De adelantar. Lili Téllez, yo la estoy entrevistando a usted. Dice que arriesgó Peña Nieto, incluso que lo llamaran antipatriota. ¿No es un enemigo de los mexicanos hoy que sabemos que se sobornó para que se aprobara la reforma energética, Lili Téllez? Bueno, son dos tiempos los que me estás planteando. Vamos al primero. Como te comento,
no sabía que tenías preparado ese byte. El primero sí, me imaginé que lo tenías preparado porque lo has estado presentando. Pero me adelanté y te expliqué hace unos momentos que a mí me parecía correcta la reforma energética. Y perdón por repetirlo, pero pues me estás haciendo repetirlo, tal vez no estoy siendo clara. El haberle comentado eso al presidente, como dijiste que lo mencionó Denise Merker, es precisamente ello. Te lo repito, la reforma energética no era popular. Un presidente, el que fuera, que la hubiera impulsado, iba a perder su capital político. Por eso le pregunté cómo fue que se atrevió a perder el capital político. Y de hecho, así fue, se aprobó, y como no era popular la reforma energética, como no, en términos generales, en la población no la veía bien, pues empezó a perder capital político. Es lo que te estoy diciendo ahorita, es lo que estás poniendo que dije en ese momento. Y te digo, te invito a que veas los documentales que hice porque yo quise. Ni hubo pago ni nada. A mí me parecía correcta la reforma energética. Insisto, después cuando empecé a ver cómo la empezaron a implementar con evidentes actos de corrupción, entonces yo ya la rechacé, porque la corrupción la rechazamos todos. Y hoy que ya se sabe que hubo sobornos, ¿qué debe de pasar con la reforma energética que usted tanto aplaudió? ¿No puede usted admitir que se equivocó? La reforma energética debe aplicarse bien, sin corrupción. No, pero a ver, llegó con corrupción, fue aprobada con corrupción, no la puede aceptar el mexicano de a pie, porque entonces el proceso estuvo amañado desde el voto de muchos de los que forman parte del partido que hoy usted de alguna manera representa como parte de la bancada. Debe de echarse para atrás, debe de cuestionarse. Dos cosas. No estoy revolviendo dos cosas. Una fue el planteamiento de la reforma energética. Insisto, la reforma como fue planteada estaba bien. Ahora, su aprobación, si fue amañada, si fue sucia, si fue corrupta, si hubo sobornos, eso hay que castigarlo. Pero la reforma energética en sí, el planteamiento estaba bien. Falta aplicarla en forma limpia, sin corrupción. Y pero quienes ¿cómo podemos avalar corrupción deben ser castigados? Pero ¿cómo podemos avalar algo que los corruptos aprobaron con corrupción? Entonces la reforma energética es corrupta. No hay vuelta de hoja, Lili Telles. No, porque una cuestión es la reforma energética y otra cuestión es cómo la aprobaron. Que la hayan aprobado con corrupción no significa que el planteamiento en papel de lo que se quería hacer para modernizar a México estuviera mal. Yo estuve de acuerdo con la reforma energética, te lo digo por quinta vez, como lo dije en su momento y como hice los documentales. Con lo que no estuve de acuerdo es en la aplicación. La aplicación fue corrupta, el planteamiento no fue corrupto. Es como con los programas, como con algunos programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. La idea en papel es buena, pero a la hora de que van y entregan los recursos, la aplicación, hay corrupción. ¿Me explico? Son dos cosas distintas. Y reitero, quien haya recibido un soborno y quien lo haya dado, en este caso parece que el presidente Peña Nieto, Videgaray, etcétera, etcétera, todos deben pagar con toda la fuerza de la ley, con todo el peso de la ley. Yo recuerdo que cuando usted, ahora nada más porque si no se lo digo, se me hace cáncer. Usted me mandó a la primaria porque de acuerdo a usted tengo problemas de comprensión. Yo también la voy a mandar a la primaria de la Real Academia de la Lengua Española. Encabronar, encabronante, significa enojar o enfadar. Ahí se la dejo de tarea para que no me ande criticando mis términos. Yo no dije que yo no entienda lo que significa la palabra. Lo que le dije es que usted puede aumentar su nivel de lenguaje buscando una palabra que signifique lo mismo sin que sea soez. Pues soez es muy subjetivo, usted lo piensa así, pero creo que es el adjetivo perfecto para muchas personas cuando escuchan
el encabronante respaldo de Lili Téllez a una reforma energética corrupta desde la médula. Le agradezco como siempre la oportunidad del diálogo. Vicente, a subir el nivel en el que se habla. Ayude usted a subir el nivel político de los corruptos del PAN. Cercano. Si no, le recomiendo el gran diccionario de la lengua española y busque sinónimos a esa palabra para que usted no lo voy a hacer nada más para satisfacerla a usted. Y pueda no lo voy a hacer nada más. No lo voy a hacer nada más porque a usted se le place. Si quiere regresar, que sea bajo los términos que usted ya conoce, y le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de volver a exhibir su incongruencia y su doble cara. Le agradezco mucho, Lili Téllez. O sea que usted me despide con un insulto. No, no es insulto. Es así como es. Incongruencia, etcétera, etcétera. Usted me despide con un insulto. No, no es despedirle con un insulto. Me llamó mucho la atención lo que hizo usted en la entrevista pasada, porque generalmente en buenos términos periodísticos, en un ejercicio periodístico correcto, la noticia es lo que contesta el entrevistado, no lo que dice el entrevistador, y usted mismo se promocionaba diciendo lo que usted me había dicho a mí. Esto es muy interesante, creo que le falta aprender algo de periodismo, Vicente, y yo se lo digo sin groserías y con respeto sincero. Gracias. Lo dice la persona que viene a promover sus documentales sobre la reforma energética. Lili, por favor, un poco más de congruencia. Yo no necesito de su programa para promover mis documentales, yo los presenté en TV Azteca. Usted fue quien sacó el tema de la reforma energética. ¿Por qué le molesta que le digan sus verdades? No, yo no estoy molesta, si el que se altera es a usted, yo he sido muy paciente. ¡Hombre! Yo estoy tranquilo, Lili. Pues nada más que es bastante histérico y el público lo notó y ahora también, qué bueno, digo, cuando le dije serénese, ya se serenó, me da mucho gusto. Bueno, pues vaya a serenar a sus amigos del PAN que seguramente andan muy alebrestados porque algunos tienen una cola muy larga y ya entiendo por qué no me quiso dar nombres de sus amigos, no vaya a salir quemada. Gracias, Lili, un abrazo, sí buenas tardes. Sí le dije, todos los de la bancada del PAN son mis amigos. Ah, pues pídale a su amiga Josefina Vázquez Mota que nos dé transparencia de los 1,000 millones que le dio Peña Nieto, por favor. Sí, ella puede hacer eso, pero para eso tienes que entrevistarla a ella. Bueno, pues si son amigos, dígale que la andamos buscando, porque a mí me lo prometió desde hace 3, 4 o más años y la señora nunca cumplió. Le agradezco, Lili. Tenemos otras cosas y otros temas. Que use esas palabras altisonantes. Tal vez yo fuera respetuoso, tal vez no otras es altisonante, está permitida por la Real Academia de la Lengua Española. Encabronante, búsquelo, haga su tarea. No se piense que usted se la sabe de todas. Dije que sí sé qué significa. Lo que estoy diciendo es que no utilice. No, búsquela en la RAE. La Real Academia de la Lengua Española está permitida. En la forma de expresarse, no necesita ser corriente para expresar sus enojo. Si fuera no permitida, pues ya nos hubieran dicho algo desde la Secretaría de Gobernación y yo la he utilizado incluso en televisión abierta. Lo que yo le estoy exhortando a que hable en una forma más correcta y con respeto. Recuerde que hay niños escuchando y además a todos nos conviene hacer un mejor uso del lenguaje. Ahí le va, le catafixio mi encabronante porque usted tenga un poquito de congruencia y ahí vamos a mano. ¿Qué le parece? Bueno, Vicente, usted sigue hablando obviamente con groserías, va a perder personas que quieran hablar con usted. No es necesario, le repito, ser tan corriente en el uso del lenguaje para poderse expresar correctamente. Corrientes los corruptos, y a eso sí reclámenles, por favor, eso, y miénteles sí, yo la mamá. Les he reclamado, Vicente, tan es así que hasta me mandaron matar. O sea que usted no. Pues esperamos para cuándo la conferencia de prensa para que exhiba el panismo corrupto. No, lo que sigue es mi denuncia contra López-Gatell. ¿Quiere que hablemos de ello? No, mi querida Lili Téllez. Si quiere... de lo que no le conviene, no. No, a mí me vale madre. O sea, ¿qué voy a decir?
Yo no defiendo, a mí no me pagan. Yo no estoy aquí para defender a nadie. Pero, mi querida Lili Telles, si le parece, Ya les pactamos contesté, otra los entrevista. corruptos del PAN tienen que ir a la cárcel. Pero dígalo Y en conferencia de exijo prensa. que Dígaselos en entre su todo el peso de la cara. ley a Ahí la está lista Josefina que Vázquez presentaron. Mota. Que vayan a Josefina la Vázquez cárcel los Mota. Hay corruptos. algunos en su bancada que tienen muchos años. Ahí está Kenia López Rabadán. Ahora resulta que nadie se enteró que estos corruptos recibían lana. Por favor. Le agradezco mucho, Lili Telles, y estamos al pendiente. Buenas tardes. No se enoje. Buenas tardes. Pues es que es encabronante, Lili Telles, que ustedes tengan un gran cinismo para hablar de esto que es verdaderamente lamentable. En el PAN son una cueva de ladrones. En el PAN son una cueva de corruptos. Y déjeme saludar en estos momentos al diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien ya también está listo para hablar sin censura. Diputado, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches a tu auditorio. Ya me iba yo a una entrevista con Broso y Loret, cabrón, porque me tienen aquí haciendo fila. Ay, tú, Y diputado. además con ellos sí puedo hablar sin cubrebocas porque nadie los molesta, cabrón. Qué hipócritas Oye, ¿cómo son, ¿no? Qué ¿Cómo ves? hipócritas. ¿A ti te la hacen de cuento cuando tenías a gente como a 20 kilómetros de distancia en el INE y ellos que tienen colaboradores a su alrededor sin cubrebocas, nadie les dice nada? Sí, se están tomando de la manita ellos dos. Y yo estoy de acuerdo. A mí me parece que no hay ningún problema, pero los hipócritas son ellos. Fíjate, yo no sabía que Denise Merker también me criticó, pues si ella transmite sin cubrebocas, o sea, Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, son unos hipócritas, hombre, porque saben que en realidad el cubrebocas lo que evita es que tú contagies a otra persona, si es que tú estás enfermo, pero si no estás enfermo, pues no, nadie tiene riesgo de que lo contagies, y el cubrebocas no te protege. A mí lo que me preocupa, cada vez me toca más el nervio, es que le hayan metido a la gente en la cabeza, los medios y la derecha, que están protegidos con el cubrebocas, entonces ahí van tan tranquilos por la vida, pensando que están protegiéndose y no se están protegiendo. Lo que hace es que si ellos están enfermos no contagien a otra persona, pero el cubrebocas no los protege, les da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio. Hoy me enteré de un compañero legislador que usaba estrictamente el cubrebocas y se contagió porque efectivamente no lo evita. Hoy le entregaron su prueba COVID y salió positivo, se tuvo que regresar a su domicilio a hacer la cuarentena. Está cabrón, es Pues lo sí. que puedo decir, está cabrón. Sí, Ojalá muy que fuerte. todos usemos las medidas preventivas necesarias y que asumamos todos nuestra responsabilidad. No soy periodista, por eso lo No, entrevisto. se nota. Y se por nota. eso estoy en este No, espacio. por eso, pues Si se fuera nota. abogado estuviera litigando. Por eso se nota. Y es muy importante, no, pues no sé si litigando, porque hay abogados corporativistas, laboralistas, en fin, pero lo que sí me parece sí me parece una falta de ética brutal de tu parte, es que hagas juicios como el que acabas de hacer el presidente Calderón. Si yo conozco un hombre honesto, honorable, decente, trabajador, patriota, cumplidor, es Felipe Calderón. Y que lo quieras involucrar como lo quieres insinuar, porque además a García Luna ni siquiera se le ha sentenciado en Estados Unidos, ni siquiera ha empezado el juicio en Estados Unidos, ¿sí? Y a los otros los acaban de señalar, apenas señalar, como también este irresponsable de Lozoya viene y señala a no sé cuántas personas sin presentar una maldita prueba. Y eso está violando dos principios fundamentales: el debido proceso y la presunción de inocencia. Entonces, más vale que nos acostumbremos en este país a que la procuración y la impartición de justicia sea apegada a nuestra Constitución y a nuestras leyes, con independencia del Poder Judicial. Porque lo que no puede ser es que ahorita Emilio Lozoya esté cómodamente en un hospital y ya se vaya a su casa, ni fianza le hayan impuesto para esa libertad condicional, y Rosario Robles, por una falta muchísimo menor de la que se está acusando a Emilio Lozoya, esté en prisión que porque se puede pelar del país. Esto es criminal, esto es una persecución política asquerosa.
lo que estamos viendo. Y lo que prometieron de la cuarta transformación, no ha habido nada de transformación, ha habido solamente retroceso. O sea que hay que creerle a Calderón, pero no hay que creerle a Lozoya, pero ya más o menos voy entendiendo, porque también usted salió embarrado. No los compares, no los compares. Por Dios. No me interrumpa, don Javier. ¿Yo salí embarrado? Yo no lo interrumpí. Yo salí embarrado. Yo lo interrumpí. Déjeme plantear y ya usted responde. Porque ¿Dónde salí embarrado? Me duele mucho el tema. Déjeme preguntarle, aceptando sin conceder que usted es un impoluto, honorable. Acepta. Se dice suponiendo sin conceder, por Dios. ¿Usted mete las manos al fuego por sus amigos Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, Chaparro, o usted también va a negar calderónicamente que los conocía o que eran amigos? No eran mis amigos. García Luna sí, era mi compañero de gabinete, a los otros dos no los conocía, o algún día quizá los saludé, pero ellos sí no eran mis amigos. García Luna sí, y éramos compañeros de gabinete, sí, y a mucha honra. Y yo no vi absolutamente nada chueco y nada indebido en la actuación de García Luna. Yo no sé si después hubo problemas, pero durante la administración del presidente Calderón se comportó y trabajó con absoluto profesionalismo. Pues eso no dicen las autoridades estadounidenses, porque dicen que conspiró para traficar cocaína y hoy al encargado de la Agencia Federal de Investigaciones lo señalan de narco. Fíjese nada más cómo son las cosas, ¿no? Ustedes no vieron tan cerquita y los gringos los tienen hartados. Sí, y tú le haces caso a los gringos porque lo señalan y se acabó sin que haya habido un juicio de por medio. Por eso te digo, es la diferencia entre ser un periodista escandaloso a ser un abogado. Entonces, ese es el tema. Y por eso la opinión pública piensa que entonces ya se dictó sentencia y que ya fueron condenados a cadena perpetua. Es una brutal irresponsabilidad porque te digo, insisto, no sabes lo que es el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia lo que dice es, todo mundo es inocente, salvo que se compruebe lo contrario. ¿Y cómo se comprueba lo contrario? En un juicio, hasta que se dicta sentencia y hasta que es cosa juzgada. Eso no ha ocurrido. Y me parece absolutamente irresponsable e inmoral que estés dictando una sentencia en un tribunal mediático sin esperar al debido proceso. ¿Por qué no hablas de eso? Trabaja en el de López Obrador, trabajó en el de Calderón, y a pesar de que hayan pasado muchos años, ¿no le da vergüenza formar parte o haber formado parte de un gobierno que después de tantos años los mexicanos no tengamos definidos en dónde carambas quedaron los millones del chino? Pero bueno. Qué duro lo que dijo hace unos días. ¿Cómo quiere un partido político cuando su gerente era el protector de los narcos? Ah, ¿me oíste? Claro. No, qué bueno. Yo siempre estoy al pendiente de lo que dice, don Porfirio. Sí, cómo no. Pues ¿qué autoridad tiene? Sí. Habla de México Libre cuando su gerente está preso. Qué fuerte, ¿eh? Es una sentencia al ego, a la soberbia y a la hipocresía, porque no puede vender algo afuera cuando tiene el patio sucio. Posiblemente, bueno, quito el gobierno de Victoriano Huerta, ¿verdad? Pero posiblemente este muchacho Calderón ha sido el peor presidente de la historia de México. Así de ese tamaño. Fue latrocinio, irresponsabilidad, creó un problema gigantesco en el país. Esta va a ser noticia. El peor presidente de México se llama Felipe Calderón, ¿eh? Así es. ¿No? ¿Qué hace comunista López Obrador? Te escucho. A ver, ¿Qué hace comunista López Obrador? Ahí te va. Yo resaltaría dos cosas que muestran un claro rumbo al comunismo para aventando ese pleonasmo. Número uno, quitarle poder a todos los gobernadores y poner un superdelegado estatal para poder aglutinar todos los apoyos de diferentes dependencias, como lo eran Sedesol, como lo era Conagua, como lo era Semarnat, y todos esos recursos canalizarlos en una sola persona que se llama el superdelegado estatal, convirtiéndose este superdelegado estatal en el próximo candidato a la gubernatura en cada estado. ¿Por qué?
porque les dan el recurso a una sola persona para poder distribuirlo por todos. Otra de las cosas por las que yo te diría que vamos rumbo a un comunismo literal es precisamente la demagogia del presidente. Él quiere que seamos felices con menos. Amigo, gente malo, yo te puedo garantizar y te lo puedo jurar que ni uno solo de los seguidores que te sigue es más feliz teniendo menos dinero. No, señor, se es más feliz teniendo dinero. Cuando se tiene bien habido, cuando se comienza con un bochito y se termina con un BMW, después de 10 años de estar ahorrando. A la gente se le tiene que dejar de romantizar la pobreza. No sacan ustedes a decirle al mexicano, al pobre, pobrecito. Ya, dejen de hablarle así. El mexicano lo que quiere es salir adelante, quiere traer dinero en la cantera, no como el mediocre de tu presidente que dice que nomás trae 200 pesos. 200 pesos a mí no me alcanza para ni madres, ni para darle de comer a una de mis hijas. Entonces, ya dejémonos de cosas. Yo pensé que me ibas a entrevistar, pensé que venía con un periodista, y no, eres un youtubero más como el Campuchaneando y todos esos güeyes. Pues yo no entiendo cómo te pagan los panistas por decir tonterías, porque no me has dicho qué hace comunista López Obrador. ¿Qué es el comunismo según tú? Ay, güey, está increíble esto. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir hablando de los temas por los que me habían dicho que íbamos a hablar. A ver. Comunismo, ay, a ver, espérame, vamos a buscar en Google. De acuerdo. El amigo, gente, no puede buscar en Google. Y acabas de decir que sí. Yo nada más te digo, ¿por qué? Porque lo que acabas de decir es una sarta de pendejadas que no hace comunista por ningún lado. ¿Qué lo haría comunista, Chente? ¿Qué y lo haría? Te pregunto, ¿qué es el comunismo? Y no me quieres responder, pues por lo menos muéstrame el camino, muéstrame la luz, papá. Mira, el comunismo de Andrés Manuel no se puede definir ahorita en esta construcción que está haciendo al principio de su dictadura. ¿De qué te ríes? Pues que el comunismo de Andrés Manuel, el comunismo es sin Andrés Manuel o con Andrés Manuel, déjate de tonterías. Pareces al técnico de Gilberto Lozano diciendo puras babosadas. El que quiere poner comunismo en el país es Andrés Manuel y lo da desde su simple comunicación, desde que glorifica la pobreza y que todo lo quiere poner en un nicho de que el pueblo debe de ser el pueblo bueno, los empresarios son los malos, los políticos son los malos. No te quiero exhibir. El comunismo es un movimiento centralismo que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción sean de propiedad común. Esto implica que la propiedad privada de dichos medios no existiría, lo que llevaría el poder a la clase trabajadora. Dime tú, en este concepto que te acabo de leer, ¿qué está haciendo Andrés Manuel? En este país, carajo. Ya te lo dije. Una de las acciones que te dejan ver que vamos para allá son esas que te di, y ahí te va otra. En la Ciudad de México acaban de cambiar la ley que protege al que llega a rentar y desprotege al arrendador en condiciones totalmente disparejas. Un ejemplo, cuando en la Ciudad de México tú querías rentar un domicilio, el que fuera, el arrendatario te podía pedir una renta por adelantado, que comprobaras ingresos, etcétera. Hoy, lo que Morena hizo es que ya no te sea necesario que te pidan eso para rentar una vivienda. No solamente es lo más preocupante, que te amarra Morena con esta ley comunista en que tú no puedas iniciarle un proceso legal a la persona que le rentaste tu vivienda y que ya tenga más de, no sé, un año sin pagarte. ¿Quieres más muestras de comunismo? Pues ahí te va el comunismo que yo veo. Un López Obrador que se va a cenar a Washington, que se junta con Slim, que es respaldado por el Consejo Coordinador Empresarial, que se junta con Trump. Pinche comunista tan cabrón, ¿eh? Electra deberá pagar 1,431 millones de pesos al SAT. Así lo definen en la Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa. Pero eso no es lo que llama la atención, que recibe un tercer revés Electra, le asestan un tercer revés a esta empresa de Ricardo Salinas Pliego. Estaba leyendo que el SAT estima que Grupo Electra y TV Azteca deben por lo menos 37,889 millones de pesos por operaciones realizadas en los últimos 15 años. Y esta grosería, ¿qué opinión te merece? Bueno, un primer problema es que es probable que solo puedan cobrar los últimos 5 años, porque un crédito fiscal es exigible solo en los últimos 5 años, y si lleva todo este tiempo sin pagarlo es porque los gobiernos anteriores se lo permitían, porque había esos niveles de... Es una cosa muy perversa, porque cualquier trabajador, trabajadora, pues a ti no te preguntan, a mí como diputado no me preguntan si quiero pagar mis impuestos. Suácatelas, me llega el descuento directo y como diputado, ¿eh? Es más, como presidente de la República, al compañero presidente no le preguntan si quiere pagar sus impuestos, suácatelas, de su salario le llega el chingazo de más del 30% de impuestos sobre el producto de la renta. No tienes opción, ¿eh? Estás en una nómina y te llega el descuento sí o sí. Pero si eres, como le llaman, emprendedor, pues tú decides cómo tratas de no pagar, de obtener exenciones y muchas veces privilegios, francamente, que es un eufemismo para hablar de cosas ilegales, ¿no? Y los gobiernos, todos los gobiernos anteriores promovieron ese tipo de cosas. Por eso es que los empresarios, grandes empresarios y el sector empresarial en general están tan irritados con nuestro gobierno, porque pues, tienen que pagar, eso no es socialista, no es comunista, Suecia no es comunista y pagas impuestos, Estados Unidos no es comunista y pagas impuestos. Es cierto que en Estados Unidos son regresivos, como aquí, pero tienes que pagar los impuestos que te corresponden, punto. Y aquí se habían acostumbrado a no pagar, les molesta mucho. Bueno, yo ya te he comentado, lo de YouTube, pago religiosamente mis impuestos, no le saco la vuelta y es un pues es un porcentaje importante como en el salario. Claro. Y eso yo podría hacer lo que los empresarios, dar maromas y buscar que no pagar y no. Es mi gobierno, se está haciendo las cosas correctas con el dinero público, pues yo pago lo que me corresponde. Y los empresarios están acostumbrados a algunos empresarios, ¿no? Porque hay muchos que hacen un esfuerzo muy grande y que pagan y que cumplen, porque además los medianos, los pequeños, los micros, no tienen estas posibilidades, ¿eh? Les caía Hacienda terrible si buscaban hacer alguna de las cosas que los grandes empresarios hacían. Entonces era un privilegio de un puñado que además son los que concentran la mayor riqueza del país. Les irrita mucho, pero tienen que pagar sus impuestos. Pues ojalá que incluso después de este segundo año de la cuarta transformación, esos cabrones que deben 37,000 millones de pesos al SAT, pues que no gocen de un puesto en esos comités empresariales o grupos asesores empresariales del presidente, y lo digo, sí, por Ricardo Salinas Pliego. Me iba a quejar, dime. Sería un doble, si te apoya, ¿por qué no vas a dejar que te siga apoyando? Eso, pues que te apoye pagando sus impuestos. No, si no pagas sus impuestos, no te apoya. No, a ver, sí. Y sin embargo, te digo, dicen que nuestro gobierno, que no es serio, que no, todas las cosas que dicen. Salinas Pliego lo apoya. Y eso hace que nuestro gobierno no le cobre los impuestos. No, sí se los cobran. Y eso no le va a hacer ninguna gracia a Salinas Pliego. Pero ¿cómo va a apoyar a la cuarta transformación este cabrón si no paga lo que debe? A ver, Vicente, hay muchas maneras de apoyar. Hay muchas maneras de apoyar. ¿Cómo lo apoya? Bueno, hay muchas maneras de apoyar y lo apoya. ¿Cómo? Bueno, de muchas maneras. Con su posición. Es que yo quiero que me digas cómo. Bueno, te digo una, participando en ese consejo asesor. De esa manera lo apoya. No. Y tú puedes, bueno, a ti no puede no gustarte, cabrón. Pero, o sea, sería sería una torpeza que si alguien me está apoyando yo lo corra. ¿Por qué lo voy a correr?
Lo que no hago es darle ningún trato de privilegio. No, no, o sea, estás ahí, pero eso no te exime de pagar tus impuestos. Si tú te vas y te enojas, ese es tu asunto, pero yo te sigo considerando de que me puedes aportar ideas, de que me puedes servir de puente con ciertos sectores empresariales, de que puedes plantearme iniciativas. Yo sigo considerándote, pero pues pagas tus impuestos. Si fueran los gobiernos anteriores, ahí los tendrían, no pagarían impuestos y estarían muy contentitos. A mí me parece que no tienes por qué estirar la liga demasiado, ya cobrarle los impuestos para ellos es muy fuerte. Y que encima le digas, y además vete, no, bueno, no, si ya es están que la bronca diciendo no que es ya cobrarles, rompimos con ellos. es que paguen, diputado. Por eso. A ver, ¿por qué tengo que estar escuchando de estos cabrones sus propuestas si además meten sus amparos para no pagar lo que pide la Cuarta Transformación, que es lo justo? ¿Cómo pueden apoyar a la Cuarta Transformación metiendo amparos para no pagar lo que deben? A ver, es como si yo te dijera que tú, si realmente quieres apoyar a la Cuarta Transformación, además tienes que hacer no sé cuántas cosas. Bueno, pues hay cosas que a ti no te gustarán de la Cuarta Transformación y que a lo mejor no las quieres hacer, como pagar los impuestos. Pues tienes que pagarlos, porque aunque nos apoyes, te los vamos a cobrar. Y si además tienes ideas que me son útiles, pues yo no te voy a correr, Vicente, es un error. Pues si estás viendo que tenemos demasiados frentes abiertos y encima de que les exiges que cumplan con su obligación, los vas a madrear, pues me parece un error. Pues tú no crees eso, pero yo que hago política te digo que bastantes problemas tenemos. Es como lo del verde. No, es que son impuros. Ándenles, cabrones, mándenselos al PRI. O sea, sigan rompiendo todos los puentes de los sectores que no piensan como nosotros y a pesar de eso nos apoyan. A ver, diputado, está bueno este debate. Tú dices que Ricardo Salinas Pliego apoya la Cuarta Transformación de muchas formas. Nomás me has dicho es lo de formar parte. Comité. Espérame, ahora déjame proponértelo y planteártelo a ti. A ver. Nada más me has dicho que forma parte de este grupo asesor empresarial. Sí. Pero ¿cómo puede estar a favor de la Cuarta Transformación un cabrón que ha hecho trabajar durante la pandemia a sus empleados? Que además ha mandado a sus voceros a pedir que no le hagan caso a Gatell, que se ampara para no pagar lo que debe, que tú mismo me estás diciendo que podría no recuperarse gran parte de esos 37,000 millones de pesos. Porque se lo dieron los gobiernos anteriores. ¿Y? Pues así los trataban, a todos ellos. Y a pesar de que así premiando ahora. No lo están premiando, le estamos cobrando los impuestos. Pues sí, se los estamos cobrando, pero estos cabrones no quieren pagar. Por eso, cabrón, pues nadie quiere pagar, a lo mejor tú tampoco quieres pagar, Vicente. No, claro que quiero pagar, si me corresponde los pago y sin chistar. Por eso, pero a lo mejor no quieres, porque tampoco es que esté acostumbrada la gente a hacerlo. A la gente le gustaría no pagar impuestos, hasta al más pobre le gustaría no pagarlos, cabrón. Si le preguntas a la gente, oye, si no pagamos impuestos, no, si nadie pagamos, cabrón. Si no quieren pagar la luz, que la consumen, porque la empresa es pública. Entonces, no, a ver, yo creo que te haces bolas. El tipo apoyó desde 2006 y simpatiza con el compañero presidente. Y como gran empresario, pues no le gusta pagar impuestos, cabrón, como no le gustan a los Estados Unidos, y ahí los tiene Trump, y ahí los tendrá Biden, y ahí los tendrán todos estos, y financian las campañas en Estados Unidos, porque más allá no hay financiamiento público, y las financian para que defiendan sus intereses y para que sigan no pagando impuestos, y luego hacen obras de caridad, y las presentan como la gran obra, pero en realidad lo deducen del pago de impuestos. Así funciona el mundo, no habría por qué espantarse del asunto, pero nosotros la diferencia es que no nos chupamos el dedo y que le estamos exigiendo que cumplan lo que tienen que cumplir. Y si además nos apoyan, pues qué bueno, porque hay gente que nos apoya hasta 1, hay gente que nos apoya hasta 10 y hay gente que está dispuesta a jugarse la vida. Tú le vas a pedir a un cabrón que solo te quiera apoyar a 1, que a huevo se tiene que jugar la vida contigo, pues no, hombre, porque ¿para qué te peleas con él si solo te va a dar hasta 1? Y a lo mejor te sorprende y te da hasta 3. Pues no todo el mundo va a jalar igual, no somos iguales, no todo el mundo tiene la convicción, no todo el mundo tiene el compromiso. No, bueno, Alfonso Romo había un chingo de cosas que no compartía, hombre. Pero un chingo de cosas que no compartía.
y sin embargo empezó a volar en vuelos comerciales, en clase turista, porque era miembro del gobierno y porque se sumó a la lógica del compañero presidente. Pero él estaba de acuerdo en la utilización de fosfatos y estaba de acuerdo en el outsourcing seguramente, y seguramente estaba de acuerdo en el, ¿cómo se llama?, en el fracking y un montón de cosas, hombre. Y eso quiere decir que no nos apoyaba. No, sí nos apoyaba. Y yo estoy agradecido, pero pensábamos diferente, pero cabronamente diferente. O sea, así son las cosas, hombre. A ver si después de 6 años, si este cabrón no paga impuestos, seguimos diciendo que apoyó la cuarta transformación. ¿Quién dice que no va a pagar impuestos si se los están cobrando? Y les van a seguir cobrando y el cabrón va a seguirse amparando. ¿Y qué tiene? Y pierde los amparos y estás dando el anuncio de que perdió el amparo y tienen que pagar los impuestos. ¿Qué necedad la tuya, Vicente? Ahora resulta que todos tienen que ser revolucionarios, cabroncísimos, solidarios. Pues si no los hay, ni en las no filas, sean gandallas, tenemos diputados no sean gandallas y no presuman sus helicópteros y que se van a comer. ¿Por qué no los van a presumir si los tienen, cabrón? No es austero, es de los hombres más ricos del mundo, tiene su visión, no va a cambiar, que chinga a su madre, no va a dejar de ser neoliberal. Y si tú tuvieras helicóptero, cabrón, pues está bien que lo uses. Pero no lo tengo, cabrón. Bueno, pero y si lo tuvieras, ¿qué chingados? Y si empiezas a ganar un montón de... No, y si empiezas a ganar un montón de lana para tener un helicóptero y lo usas y te da la gana, pues qué chingados. Y ni modo que un gran... Diputado, a ver, me Vicente, sorprende, ni modo que un... 37,000 millones de pesos, ¿para qué nos alcanzaría? Sí, y hay cabrones que deben todavía más. Te seguro, yo lo he dicho, hombre, 16 mexicanos concentran 143,000 millones de dólares y no pagaban impuestos, hombre. Pues eso es obvio. Y de esos hay una parte que te apoya y hay una parte que no. Pues, ¿por qué chingados te vas a pelear con todos y los vas a aventar a todos en contra tuyo? Pues serías torpe. Por eso no haces política, cabrón. Por eso un güey sale en tu empresa diciendo que no le hagan caso a Gatell. Por eso, está bien, ¿y qué, cabrón? Y estuvieron a punto de sancionar a este... Pero además hay cosas que dijo este hombre que yo estoy de acuerdo, ¿eh? En el tema de la pandemia. Pues lo que pasa es que la gente no quiere pensar sobre el tema, pero sí hay que reflexionarle sobre el asunto. ¿Quién tuvo razón? Es como el tema del cubrebocas otra vez, que tratamos al principio, pero vuelvo a insistir, cabrón, pues no está de acuerdo al 100 con nosotros, y solo vamos a aceptar, ya estás como el sector radical de Morena, no, cabrón, los que no estén al 100, no los queremos. Bueno, pues están perdidos, ¿cómo vas a tener apoyo? ¿Cómo vas a sumar voluntades? ¿Cómo vas a tener respaldos de sectores que piensan diferente a ti si tú quieres que todos sean puros castos? Es que no le estamos pidiendo más que lo que debe, diputado. Por eso, cabrón, y se le está cobrando, Vicente, de veras estás neceando, neceando, cabrón, porque no le damos un trato preferencial aunque nos apoye, y aunque nos apoye poquito, ándale, nomás nos apoya porque nos echa porras. Bueno, cabrón, ese que nos echa porras nos apoya algo porque los otros nos están madreando, o sea, tú quieres mandarlo con X González. No, bueno, me parece el colmo de la torpeza. O sea, que el apoyar a la cuarta transformación es no madrear. Lo mandamos así por México. ¿En qué chingados está ayudando mandamos a que Ricardo apoye Salinas a Pliego a la cuarta transformación? Por eso te digo, lo mandamos a que los apoye a aquellos, que como no quiere pagar impuestos, vaya y el dinero que iba a pagar, mejor lo meta a la alianza PAN-PRD para que nos gane la mayoría en la Cámara. Lo mandamos para allá. Vamos a aplaudirle al gran Ricardo Salinas Pliego que le quiere meter el dedo en la cola a los trabajadores con las pensiones. No, nosotros estamos quitando el outsourcing, estamos quitando todas esas cosas y no nos importa si él o quien sea lo hace, lo tiene que modificar, punto. Estás diciendo necedades, Vicente. O sea, tú quieres mandarlo así por México, yo no. O sea, yo estoy convencido que hay que sumar lo más que se pueda y que en una lucha tan dura como la que estamos viviendo. Sumaría mucho, 37,000 millones de pesos. Sí, hombre, y que deba 800,000 millones de dólares, cabrón. Los tiene que pagar y se los estamos cobrando. Y lo que yo no estoy de acuerdo es en tu posición que se los mandemos a la derecha. Pues si son de los pocos que medio apoyan, un poco apoyan o algo apoyan, o por lo menos no te madrean y encima tú los quieres mandar para allá. Bueno, yo creo que tú y los que están en esa posición se equivocan porque se las dan de muy puros y lo único que hacen es complicarnos más las cosas. Porque lo que queremos es sumar, no queremos restar. Y eso no les quita que les exijamos lo que tienen que cumplir. Como
yo estoy de necio y tú estás de cerrado, déjame pasar al siguiente tema, ¿no? Sí, cabrón. Antes de que se me acabe la batería. Además, la gente dice, no se peleen, como si debatir en estos temas y duro es pelearse, cabrón. No, más claro de estos debates. No. Exacto. Oye, ¿cómo ves? Hay gente que dice que la Cuarta Transformación está peor que los gobiernos anteriores, que las cosas no han cambiado, pero estoy leyendo que se avanza en justicia en el caso de la guardería ABC y se indemnizará a familias. ¿Con qué pinche cara los priistas y los panistas dicen que estamos peor que antes, cabrón? Sí, no tienen vergüenza, hombre. El pueblo está claro, 71% apoya al compañero presidente y ellos están de hipócritas, hombre. A ver, la pandemia, la llamada pandemia, si hubiese gobernado Meade o Anaya, no le hubieran cobrado a la gente que se atendiera, le hubieran abierto a la gente el Seguro Social, le hubieran abierto el ISSSTE, le hubieran abierto los hospitales militares. No se los hubieran abierto, estaría muriéndose la gente a lo chacal en los hospitales públicos y además les estarían cobrando porque les cobraban en los hospitales públicos. Se abrieron hospitales a los que no tenía acceso la gente para atender la emergencia y todavía están jodiendo y utilizando tragedias como todo el sabotaje que han hecho con lo de el abasto de medicamento para los niños con cáncer y todavía lo manipulan y hacen fregadera y media. Mira, si tan solo el hecho de apoyar a los adultos mayores que deberían tener una pensión después de toda una vida de trabajo, este apoyo económico modesto pero importante, si tan solo eso se hubiera hecho, se habría hecho un montón. No estamos robando el dinero, se está ejerciendo el presupuesto en beneficio de la gente. El hombre trabaja una barbaridad. Bueno, no le critican que no va en el Jetta a los recorridos por todo el país, sino que anda en una Suburban. Siempre han dado una Suburban en los recorridos por el país, hombre. Donde se desplaza en el Jetta es aquí en el Distrito Federal. Pues hasta eso ya reforma. No, la gente está criticando que usa la Suburban. No sean... Ya solo falta que le critiquen que viajen a Aeroméxico en vez de Viva Aerobús, cabrón, ¿no? Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.